2 Samuel 24. David y el censo. A David ordena que se lleve a cabo un censo. 1 a 2. David es incitado a realizar un censo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David. Los traductores de la nueva versión King James en inglés utilizan el artículo él. En la versión Reina Valera 1960 este artículo está implícito en la palabra incitó. Ellos creen que al referirse a en esta oración se refiere a Dios porque se escribió en mayúscula. Sin embargo, 1 de Crónicas 21:1 nos dice: pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David. La mejor explicación es que Satanás incitó al rey David y que él es el de 2 de Samuel 24:1. Sin embargo, Jehová lo permitió explícitamente como disciplina contra David. Y ahora, él, aquí, asumimos que sería el Señor, pero como descubrimos en 1 Crónicas, capítulo 1, fue Satanás quien movió el corazón de David al censo del pueblo. Entonces Dios abrió la puerta y permitió que Satanás entrara y tentara a David. Smith. Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Esto era peligroso debido a un principio declarado en Éxodo 30 horas y 12 minutos. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Y el principio de Éxodo 30 horas y 12 minutos habla de la propiedad de Dios sobre su pueblo. En el pensamiento de estas culturas antiguas, un hombre solo tenía derecho a contar o numerar lo que le pertenecía. Israel no pertenecía a David, Israel pertenecía a Dios. Solo Jehová tenía derecho a ordenar un censo, y si David lo hacía, solo debía hacerlo por orden de Dios y dando el rescate por la expiación de lo censado. 2, 3 a 4, Joab se opone al censo. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab, y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. ¿Para qué procura mi Señor esto? Joab no tenía miedo a hablar con David cuando pensaba que estaba equivocado. Con el mejor interés de David e Israel en mente, Joab le pidió contacto a David que reconsiderara este necio deseo de hacer un censo a la nación. Y Joab también insinuó el motivo detrás del censo: orgullo en David. Esto que David deseaba era el crecimiento de la nación y tal vez quería medir el tamaño de su ejército, para saber si tenía la fuerza suficiente para conquistar una nación vecina. Lo hizo por curiosidad y por confianza en el hombre. 2. Tan tarde en su reinado, David estuvo tentado a tomar algo de la gloria para sí mismo. Observó cómo Israel había crecido y prosperado durante su reinado era realmente extraordinario. El censo era una manera de tomar el crédito. El espíritu de vanagloria en los números había tomado posesión del pueblo y del rey, y había una tendencia a confiar en los números y olvidarse de Dios. Morgan. Más la orden del rey pudo más que Joab. No solamente fue Joab quien trató de decirle a David que no hiciera esto, los capitanes del ejército también le advirtieron a David que no contara a los soldados en Israel. Pero David lo hizo de todos modos. 3, 5 a 9, se realiza el censo. Y pasando el Jordán acamparon en Éroe, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Yase. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Josi, y de allí a Dan-Jaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro, y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres.
Después que hubieron recorrido toda la tierra, tardaron casi 10 meses en completar el censo. David debería haber cancelado este tonto censo durante los 10 meses, pero no lo hizo. B. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Los resultados mostraron que había 1.300.000 hombres de guerra entre las 12 tribus de Israel, lo que refleja una población total estimada de unos 6 millones en Israel. Y, en el lugar paralelo, 1 de Crónicas 21:5, las sumas son bastante diferentes. En Israel 1.100.000, en Judá 470.000. Ninguna de estas sumas es demasiado grande, pero ambas no pueden ser correctas. Y es difícil decir cuál es la verdadera cantidad. Clarke. 2. Intentar reconciliarlos en todos los aspectos es trabajo perdido. Es mejor reconocer de inmediato lo que no se puede negar con éxito, que aunque los escritores originales del Antiguo Testamento escribieron bajo la influencia del Espíritu Divino, aún así, no se nos dice que la misma influencia descendió sobre todos los que copistas de sus palabras, como para prevenirlos absolutamente de cometer errores. Clarke. D. La culpa de David y la disciplina de Dios. 1:10. David reconoce que ha hecho mal al hacer un censo del pueblo. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Le pesó en su corazón. El hombre conforme al corazón de Dios no era perfecto, pero tenía un corazón sensible al pecado cuando se cometía. David mantenía una cuenta pequeña con Dios. B. Te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. David ahora veía el orgullo y la vanagloria que lo impulsaron a hacer una cosa tan necia. 2:11-13. Se le permite a David escoger su juicio. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino, pues, Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira que responderé al que me ha enviado. 3 cosas te ofrezco. Dios usó el pecado de David para revelar su corazón y la sabiduría de éste. Su elección de las siguientes opciones era para probar a David. 7 años de hambre. Esto seguramente significaría la muerte de algunos en Israel, pero los ricos e ingeniosos sobrevivirían. Israel tendría que depender de las naciones vecinas para alimentarse. Que huyas 3 meses delante de tus enemigos. Esto significaría la muerte de algunos en Israel, pero en su mayoría solo soldados. Israel tendría que luchar con enemigos de entre las naciones vecinas. Que 3 días haya peste en tu tierra. Esto significaría la muerte para algunos en Israel, pero cualquiera podría ser golpeado por esta plaga, ricos o pobres, influyentes o anónimos, realeza o gente común. B. Piensa ahora, y mira que responderé al que me ha enviado. Dios quería que David usara al profeta como mediador y que respondiera al profeta en lugar de responder directamente a Dios. 3:14. David escoge los 3 días de plaga. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Caigamos ahora en mano de Jehová. Esto significaba que David escogió los 3 días de plaga. En las otras 2 opciones, el rey y su familia podrían estar aislados del peligro, pero David sabía que debía exponerse a la disciplina de Dios. Y, si hubiera escogido la guerra, su seguridad personal no habría estado en peligro, porque ya había un decreto que impedía que él fuera a la batalla. Si hubiera escogido los 7 años de hambre, su propia riqueza le hubiera asegurado su propio mantenimiento y el de su familia. Pero él mostró la grandeza de su mente al escoger la peste, a los estragos de la cual él y su familia fueron expuestos de la misma manera en que lo fue el más humilde de sus súbditos. Clarke. B. Más no caiga yo en manos de hombres. Esto significaba que David eligió los 3 días de plaga. En las otras 2 opciones,
Israel estaría a merced de sus vecinos, como en la hambruna, o sería atacado por enemigos. David sabía que Dios era mucho más misericordioso y lleno de gracia que el hombre. 4. 15 a 17. La plaga de la destrucción golpea severamente a Israel. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Esta fue una gran calamidad sobre Israel, una plaga devastadora que afectó a muchos en un periodo de tiempo muy corto. Jehová se arrepintió de aquel mal. Esto justificó la sabiduría de David al ponerse en las manos de Dios. No podía confiar en que el hombre se arrepintiera de la destrucción. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Como un verdadero pastor, David pidió que el castigo cayera sobre él y su propia casa. Teniendo otro propósito que cumplir, Dios no aceptó la oferta de David. David construye un altar. 1, 18 a 21. David recibe instrucciones de erigir un altar en la era de Arauna. Y Gad vino a David aquel día, y le dijo: Sube, y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David, conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró, y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Sube, y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Aquí es donde David se encontró con el ángel de Jehová y donde Dios se arrepintió de la plaga antes de que viniera sobre Jerusalén. Ahora Dios quería que David se encontrara con él allí en adoración. Y las eras se encontraban generalmente en lugares altos, para poder alcanzar cada brisa. Se indica alguna zona al norte de la ciudad de David. Baldwin. 2. La era de Arauna tenía una rica historia y un rico futuro. 2 de Crónicas 3:1 nos cuenta que la era de Arauna estaba en el monte Meraíe, la misma colina sobre la cual Abraham ofreció a Isaac, Génesis 22:2, y el mismo conjunto de colinas donde Jesús murió en la cruz, Génesis 22:14. Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová. David quería transformar este lugar donde la paja se separaba del trigo en un lugar de sacrificio y adoración. Seguiría siendo un lugar de sacrificio y adoración porque esta tierra comprada por David se convirtió en el sitio del templo de Salomón, 1 Crónicas 21 a 28 a 22:5. 2, 22 a 24, David rechaza el regalo de Arauna y compra la era. Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Arauna tenía un corazón bueno y generoso y quería darle a David todo lo que quisiera. Y, si la noble oferta de Arauna hubiera sido aceptada, hubiera sido el sacrificio de Arauna, no el de David. Tampoco hubiera cumplido con el fin de alejar el desagrado del Altísimo. Clarke. No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. David sabía que no sería un regalo ni un sacrificio para Jehová si no le costaba nada. Él no buscó la manera más barata de agradar a Dios. Y el que tiene una religión que no le cuesta nada, tiene una religión que no vale nada.
Nadie estimará las ordenanzas de Dios, si esas ordenanzas no cuestan nada. Clarke. 2. Donde hay un amor fuerte y verdadero por Jesús, nos costará algo. El amor es la empresa más costosa. ¿Pero debería importarnos si por ella ganamos a Cristo? No puedes renunciar por él sin recuperar todo a lo que has renunciado, pero purificado y transfigurado. Meyer. 3:25. El altar y el sacrificio de David. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Esto muestra que David entendió que la muerte de los 70,000 no expiaron su pecado ni el de Israel. La expiación solo podía llegar a través de la sangre de un sustituto aprobado. Y los holocaustos eran para expiar el pecado, las ofrendas de paz eran para disfrutar de la comunión con Dios. Esto nos muestra que desde el principio hasta el final, la vida de David estuvo marcada por la comunión con Dios. 2. Finalmente vemos al hombre conforme al corazón de Dios convirtiendo la ocasión de su pecado y su castigo en una ocasión de adoración. Morgan. B. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra. 1 Crónicas 21:26 nos dice que Dios mostró su aceptación del sacrificio de David al consumirlo con fuego del cielo. Dios honró el deseo de David de ser recto y de tener comunión con Dios respondiéndole con bendición divina del cielo. Así es siempre cuando los hijos de Dios se acercan a su Dios y Padre por purificación y comunión. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl